Soy repartidor desde hace unos 3 años y ya he visto de todo en esta vida, clientes peleando en la puerta, perros a punto de morderme e incluso gente que me regañaba por el precio del pedido, como si fuera mi culpa. Pero nada, absolutamente nada, se compara a lo que ocurrió esa noche de agosto de 2021. Era un martes, mi último turno antes de tomarme un descanso. Estaba agotado, solo pensaba en llegar a casa, comer algo y desplomarme en el sofá. Lo último que quería era aceptar otro pedido, pero cuando el aplicativo sonó con una entrega doble y vi que me daría buen dinero, decidí aceptarlo. Será rápido, no debe ser difícil, pensé. La ruta me llevó a una zona industrial de la ciudad, ese tipo de lugar que se queda desierto por la noche, solo con postes de luz débil que dejan todo con una vibra de película de terror. Cuando llegué a la dirección, me pareció extraño. No era una casa, ni un edificio comercial. Era un galpón enorme, con la pintura desgastada y las puertas de hierro ligeramente oxidadas. El tipo de lugar donde esperarías encontrar un coche abandonado, no a alguien pidiendo una hamburguesa. Toqué la bocina, envié un mensaje por la app, pero nadie respondió. Fue entonces cuando vi la bolsa de comida dejada en el suelo, justo en la entrada, y un pedazo de papel arrugado pegado con cinta adhesiva al costado de la puerta. El billete decía, con una caligrafía casi infantil, has sido el elegido. Entra al galpón. ¿Has sido el elegido? ¿Elegido para qué? Era una broma, debía serlo. El problema es que todo el ambiente parecía estar conspirando contra mi lógica. El silencio era casi sofocante, solo roto por el sonido ocasional de un viento fuerte que hacía crujir las puertas del galpón. Las luces de los postes parpadeaban de forma irregular, como si estuvieran a punto de apagarse. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, tal vez era un cliente excéntrico tratando de hacer una broma o alguien borracho queriendo llamar la atención. Pero aún así, mi instinto me gritaba que diera media vuelta y me fuera de allí lo más rápido posible. Miré al galpón nuevamente, tratando de decidir qué hacer. La entrada estaba entreabierta, mostrando una oscuridad que parecía tragarse cualquier luz que intentara entrar. Había algo extraño en ese lugar, ¿sabes? Era como si el aire estuviera más pesado, como si la propia atmósfera me estuviera advirtiendo que no debía cruzar esa línea. Aún así, la curiosidad pudo más. Saqué mi celular, encendí la linterna y di unos pasos hacia adelante, solo para echar un vistazo a lo que había dentro. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, un ruido fuerte y seco resonó por el lugar, como si algo hubiera caído o sido derribado dentro. En ese momento, mi cuerpo se paralizó. Por un segundo, consideré llamar a alguien. Tal vez a la policía, tal vez a algún colega que aún estuviera en la calle. Pero, ¿cómo iba a explicar eso? Hola, hay un galpón raro con un mensaje extraño y un ruido aterrador. Sonaba a locura. Mientras luchaba con mis pensamientos, el ruido se repitió, más fuerte esta vez, y con él vino algo que juro que todavía siento, un olor a hierro, fuerte y metálico, como sangre. Mi respiración se volvió rápida y mi linterna temblaba en mis manos. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero no podía. Aquello se sentía tan real que resultaba opresivo. Me forcé a dar algunos pasos más cerca de la puerta, solo para intentar ver mejor. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que la oscuridad dentro no era total. Había una luz tenue más al fondo, parpadeando como una vela. Lo extraño es que parecía moverse, como si alguien estuviera caminando con ella. Fue entonces que escuché un susurro, proveniente de dentro. No podía entender lo que decía, pero era continuo, como un canto bajo y rítmico. Algo dentro de mí me gritaba que me fuera, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Era como si el mismo miedo me estuviera reteniendo allí. Necesitaba tomar una decisión. Quedarme parado allí no tenía sentido, pero irme con esa sensación de que algo me estaba observando parecía igualmente imposible. Fue entonces cuando noté algo que me hizo cuestionar mi cordura. La luz de la linterna parpadeaba como si la batería estuviera baja, pero el celular estaba completamente cargado. Sin embargo, no era solo eso. La sombra proyectada por la puerta del galpón parecía equivocada.
Era más grande de lo que debería ser, extendiéndose de una manera que no tenía sentido con la dirección de la luz. Fue en ese momento cuando lo comprendí, algo, o alguien, estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El viento seguía soplando, moviendo los arbustos bajos y haciendo crujir los postes. Sin embargo, el silencio había cambiado. Era como si el sonido estuviera siendo absorbido del ambiente, dejando solo el latido de mi corazón, que sonaba demasiado alto. Sin pensar, comencé a caminar hacia atrás, sin quitar los ojos del galpón. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte, más claro. Ya no era solo un sonido aleatorio. Ahora podía distinguir palabras. Entra, has sido el elegido, repetía, casi como un mantra. Y entonces, como un reflejo, grité, ¿quién está ahí? ¿Esto es alguna broma? Mi voz resonó en el espacio vacío, pero, como era de esperar, nadie respondió. Solo que el susurro se detuvo. De repente, todo se volvió absurdamente silencioso. Sin viento, sin crujir de puertas, sin el sonido distante de los postes parpadeando. Era como si el mundo entero hubiera contenido la respiración conmigo. Mi linterna parpadeó una última vez antes de apagarse por completo y me quedé en la completa oscuridad. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, cada músculo atrapado entre el impulso de correr y el miedo paralizante de que cualquier movimiento pudiera atraer la atención de algo. Fue entonces cuando lo escuché. No el susurro esta vez, sino pasos. Lentamente, venían de la dirección del galpón. Eran pasos firmes, cadenciados, como si alguien caminara con botas pesadas sobre el concreto. Se acercaban lentamente, cada uno haciendo vibrar el suelo levemente, como si llevaran más peso del que un humano debería tener. No podía moverme, apenas podía respirar. Traté de tomar mi celular para llamar a alguien, pero mis manos temblaban tanto que se me resbaló y cayó al suelo. En el momento en que el dispositivo tocó el asfalto, la linterna se encendió sola, apuntando directamente hacia la puerta. Y lo que vi en ese haz de luz aún me hace despertar empapado en sudor frío. Algo estaba allí, parado en la entrada. Alto, encorvado, con una figura que parecía humanoide, pero completamente incorrecta. La luz parpadeante del celular iluminaba solo una parte de aquella cosa, pero fue suficiente para hacerme desear desaparecer de allí. La piel parecía pálida y estirada, como si no encajara en el cuerpo, y los brazos eran increíblemente largos, casi rozando el suelo. No podía ver bien el rostro, pero había algo en los ojos. Brillaban, como dos chispas amarillentas, fijas en mí con una intensidad que hacía parecer que podían ver mi alma. Mi cuerpo finalmente reaccionó y tropecé hacia atrás, tratando de alejarme. Fue en ese momento cuando dio un paso más hacia adelante, lento, deliberado, y extendió uno de sus brazos, señalándome. Sabía que necesitaba salir de allí, pero mis piernas no respondían. Era como si algo en esa cosa me estuviera sujetando en el lugar, obligándome a mirarla. Y fue entonces cuando habló. La voz era una mezcla de un sonido grave y apagado, casi como si viniera desde dentro de un túnel. Fuiste elegido. Las palabras resonaron de nuevo, pero esta vez fue diferente. No solo era aterrador, era personal. Esa cosa sabía quién era yo, y de alguna manera, parecía alimentarse de mi miedo. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Si permanecía allí un segundo más, probablemente no saldría vivo. En un impulso desesperado, me di la vuelta y comencé a correr lo más rápido que pude. Corrí como nunca antes. El sonido de mis pasos sobre el asfalto parecía ensordecedor en el silencio de esa noche. Pero no eran solo mis pasos. Escuchaba otro sonido, pesado e irregular, viniendo justo detrás de mí. No tuve valor de mirar atrás. Era como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, dificultando cada movimiento. Las luces de los postes a lo largo de la calle empezaron a apagarse una por una, sumiendo el camino en una oscuridad casi total. Era como si esa cosa estuviera controlando el ambiente a mi alrededor, empujándome cada vez más hacia la desesperación. Finalmente, vi mi moto estacionada en la acera.
Prácticamente me lancé sobre ella, tratando de encender el motor con unas manos tan temblorosas que parecía imposible dar con la ignición. Cuando la moto finalmente arrancó, miré de reojo por el retrovisor. El galpón estaba lejos ahora, casi perdido en la oscuridad, pero por una fracción de segundo, juro que vi aquella cosa parada en medio de la calle, inmóvil, observándome. Sus ojos brillaban, y aún a esa distancia, podía sentir esa presencia abrumadora alcanzándome. Aceleré lo máximo que pude, sin volver a mirar atrás. No paré hasta llegar a casa, lo que me pareció una eternidad. Cuando finalmente apagué la moto y miré a mi alrededor, todo estaba en silencio. Ya no sentía esa sensación de ser observado, ni el peso en el aire. Aún así, todo mi cuerpo temblaba. Entré corriendo, cerré la puerta con llave y apagué todas las luces, como si eso pudiera protegerme de algo que, sinceramente, ni sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pasé la noche despierto, sentado en el sofá, con el celular en la mano y los ojos fijos en la puerta. No pasó nada. Ningún ruido, ninguna luz extraña. Solo yo y el silencio. En los días siguientes, intenté contarle la historia a algunas personas, pero nadie me creyó. Te debió haber asustado alguna sombra, decían. Algo de tu cabeza. Tal vez tenían razón. Tal vez. Pero semanas después, recibí una notificación en la aplicación de entregas. Era de la misma dirección. El mismo pedido. Esta vez, rechacé. Pero ¿sabes lo que me pone los pelos de punta hasta hoy? Después de rechazarlo, recibí un mensaje en el chat de la aplicación. Una sola frase, escrita exactamente igual que en la nota de esa noche: fuiste el elegido. Tenía 22 años en ese momento y trabajaba como repartidor para una aplicación de delivery en una pequeña ciudad del interior. El trabajo no era de los mejores, pero pagaba las cuentas y hasta me gustaba pedalear por la ciudad con el sol pegando en mi rostro. Mi rutina era simple: me levantaba temprano, hacía las entregas hasta el anochecer y luego me relajaba en casa viendo alguna serie barata en la TV. Todo cambió un martes de otoño, un día común, cuando recibí una notificación de un pedido para una zona apartada de la ciudad, donde prácticamente no vivía nadie. La entrega era para una mansión que nunca había notado antes, aunque pasaba por esa carretera con cierta frecuencia. Llegué allí al final de la tarde, cuando el cielo ya comenzaba a tomar ese tono anaranjado del atardecer. La mansión era enorme, con una fachada clásica y ventanas altas que parecían mirarnos de una manera intimidante. Había algo raro en ella, tal vez el hecho de que estaba rodeada por árboles densos que casi la ocultaban por completo. Toqué el timbre y, poco después, un hombre abrió la puerta. Parecía tener unos 40 y pico de años, vestía un traje bien alineado, pero sin corbata, y tenía una expresión amable en el rostro. «Ah, qué bueno que llegaste. Estaba esperando por ti», me dijo, sonriendo. Parecía normal, educado, pero había algo en su voz, una tranquilidad casi ensayada, que me dejó un poco incómodo, aunque no sabía decir exactamente por qué. Tomó la bolsa con cuidado, como si el contenido fuera algo muy valioso, y me agradeció varias veces, insistiendo en darme una propina generosa. «Por favor, vuelve siempre que puedas. Es raro tener visitas por aquí», dijo mientras contaba las billetes. Le agradecí, un poco incómodo, porque no era todos los días que alguien me daba una propina de esas, pero esa frase quedó resonando en mi cabeza. La forma en que dijo «vuelve siempre» sonaba más como un pedido desesperado que como una invitación educada. Cuando me despedí, se quedó parado en la puerta, observando mientras yo subía a la bicicleta y me alejaba por la larga carretera. Durante los días siguientes, seguí con mis entregas de rutina, pero no podía dejar de pensar en esa mansión y en el hombre. No era común que alguien pidiera comida varias veces en una zona tan aislada, pero la semana siguiente recibí otro pedido de él. Esta vez, fue de noche. Cuando llegué, me di cuenta de que todas las luces de la casa estaban encendidas, pero, de nuevo, él era la única persona allí. Me recibió con la misma sonrisa educada, pero había algo diferente esta vez. Era como si estuviera ansioso.
Me alegra que hayas llegado tan rápido. Realmente lo necesitaba hoy, me dijo, con un tono de alivio que me dejó incómodo. Mientras él tomaba el pedido y me agradecía de nuevo, mi curiosidad comenzó a crecer. Le pregunté casualmente, ¿vives solo aquí? Debe ser bastante tranquilo, ¿no? Él rió, pero fue una risa corta, casi automática. Ah, sí. Demasiado tranquilo, a veces, respondió, desviando la mirada por un instante. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina, pero no quise alargar la conversación. Me dio otra propina generosa, me dijo que estaba ansioso por verme de nuevo y cerró la puerta antes de que pudiera decir algo. Mientras pedaleaba de vuelta, sentí esa extraña sensación de estar siendo observado. Ya no había nadie en la carretera, solo la luz tenue de mi faro iluminando el camino vacío. Después de esa segunda entrega, comencé a notar un patrón. Cada vez que había un pedido para esa mansión, se hacía en horarios extraños, o muy temprano en la mañana, o tarde en la noche. Además, nunca veía ningún movimiento alrededor de la casa. Ningún coche en la cochera, ninguna luz, excepto las que estaban encendidas cuando yo llegaba. Comencé a pensar que algo no estaba bien cuando un compañero me comentó que nunca había entregado nada allí, aunque trabajaba en la misma zona. La mansión parecía estar fuera del radar, como si yo fuera el único que recibía pedidos de esa dirección. Mi curiosidad crecía cada vez más, así que decidí echar un vistazo más cercano a la dirección. Al día siguiente, mientras hacía otra entrega, pasé intencionalmente por delante de la mansión. Esta vez me detuve un poco más lejos y me quedé observando. La casa estaba completamente apagada, pero había algo raro. Uno de los pisos parecía estar en reforma, con tablas de madera tapando algunas ventanas. Pero, según la lógica, alguien viviendo allí debería tener al menos algunos signos de vida, como un coche o incluso un jardinero cuidando el terreno. Aún así, todo estaba en silencio, hasta las hojas de los árboles parecían inmóviles ese día. Decidí investigar más. Llamé al soporte de la aplicación e inventé una excusa, diciendo que necesitaba confirmar la dirección por un error anterior. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más extrañas. En el sistema, esa dirección aparecía como indisponible. Me dijeron que no había registros recientes de entregas allí, ni pedidos activos en esa zona. Me quedé helado. Era como si la mansión simplemente no existiera en el mapa de la aplicación, a pesar de que había ido allí al menos 3 veces esa semana. Después de eso, mis ganas de volver disminuyeron bastante, pero la curiosidad aún hablaba más fuerte. Entonces, la próxima vez que apareció un pedido de esa mansión, decidí aceptarlo. Esta vez fui preparado, llevé una linterna más grande en el bolsillo y dejé el celular grabando el recorrido, solo por precaución. Cuando llegué, la casa estaba oscura, pero el cliente abrió la puerta inmediatamente, como si me estuviera esperando. Sonrió como siempre, pero parecía más agotado, casi enfermo. Me alegra que hayas venido de nuevo, dijo, entregándome la misma generosa propina de siempre. Esta vez no pude contener mi curiosidad y pregunté, ¿nunca sales de aquí? Parece tan aislado. Él vaciló por un segundo antes de responder, me gusta la paz, y eso es todo lo que necesito. Cuando cerró la puerta, decidí quedarme cerca para investigar. Caminé alrededor de la casa, manteniendo la linterna apagada, tratando de no hacer ruido. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto antes, una parte de la mansión, más alejada, parecía estar completamente abandonada. Las ventanas estaban rotas y la pintura se pelaba como si nadie hubiera tocado ese lugar en años. Sentí un escalofrío y me di la vuelta para regresar a mi bicicleta, pero entonces escuché un sonido proveniente de dentro, pasos. No eran ligeros, eran pesados y arrastrados, como si algo grande estuviera caminando por la casa. En ese momento, un frío recorrió mi espalda y sentí como si alguien me estuviera observando desde las ventanas oscuras. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero la curiosidad era más fuerte. Decidí seguir el sonido, caminando lentamente por el lado exterior de la casa. Mientras me acercaba, vi una luz tenue parpadeando en una de las ventanas de la parte abandonada. No sé por qué, pero algo me hizo mirar hacia adentro.
Vi una habitación llena de muebles antiguos cubiertos con sábanas y, en el medio de la sala, una silla mecedora que se movía sola, como si alguien se hubiera levantado. El aire a mi alrededor se volvió pesado y comencé a oler algo extraño, como madera quemada mezclada con algo dulce y nauseabundo. Fue entonces cuando escuché una risa baja proveniente de la casa, pero no era la voz del hombre que siempre me atendía. El pánico me invadió. Tomé mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Solo paré cuando ya estaba en la carretera principal. En los días siguientes, no recibí más pedidos de esa mansión, como si hubiera desaparecido del sistema de la aplicación. Decidí contarle esta historia a un amigo que conoce bien la ciudad, y me dijo algo que me dejó sin palabras: esa casa había estado vacía durante más de 15 años. El dueño anterior había desaparecido sin dejar rastro, y nadie había vivido allí desde entonces. No sé quién era ese hombre que me atendía, pero una cosa es cierta: lo que sea que estuviera en esa casa, no quiero cruzarme nunca más con él. Trabajo como repartidora desde hace un par de años, y puedo decir que ya he visto de todo en esta vida. Soy de las que les gusta charlar con los clientes, a veces bromeo diciendo que podría escribir un libro solo con las historias de mis turnos. Pero lo que ocurrió esa noche de viernes. Bueno, eso es algo que nunca olvidaré. Era principio de invierno y el aire estaba tan frío que hacía que las puntas de mis dedos se entumecieran, incluso con los guantes puestos. Recibí un pedido en la aplicación, nada fuera de lo común: hamburguesa, papas fritas y refresco. La dirección estaba en un barrio tranquilo, conocido por sus casas antiguas y calles arboladas. Nada que llamara la atención. Pero cuando llegué allí, la cosa empezó a ponerse extraña. En cuanto doblé en la calle, me di cuenta de que algo no estaba bien. La iluminación de los postes era débil, y parecía que cada lámpara tenía su propia niebla, haciendo que el lugar se viera casi surreal. En el GPS, la casa marcada era la número 75. Me detuve frente a ella, pero casi no podía creer lo que veía. La casa estaba completamente en ruinas, ventanas rotas, la pintura de las paredes despegada y un jardín invadido por maleza alta. La puerta de madera estaba entreabierta, medio torcida, y había algo en la apariencia de ese lugar que me dio un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Sabía que eso no tenía sentido. ¿Quién pediría comida para una casa abandonada? Me quedé parada en la acera durante unos segundos, tratando de entender la situación. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que el cliente había puesto la dirección equivocada. Ya me había pasado antes, así que decidí llamar para confirmar. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz contestara, pero había algo extraño en el tono de la persona. Era ronco, arrastrado, casi susurrado, como si hablara desde muy lejos. «Déjala en la puerta», fue todo lo que dijo, antes de colgar abruptamente. Eso solo aumentó la presión en mi pecho, pero, contra mi instinto, decidí bajarme de la moto y llevar el pedido hasta la puerta. Al fin y al cabo, era mi trabajo, y ya estaba allí. Caminé por el jardín, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis pies. El silencio era ensordecedor, casi como si el aire estuviera atrapado, sin movimiento. Cuando llegué a la terraza, vi que había una luz tenue proveniente del interior de la casa. No era una luz eléctrica, parecía más una vela. Dejé la bolsa de papel en el suelo, toqué la puerta y di un paso atrás. Esperé unos segundos, pero nadie apareció. Fue entonces cuando me di cuenta de un detalle: el número 75 estaba rayado en la madera de la puerta, como si alguien hubiera usado las uñas para marcarlo. Y arriba, en letras mal escritas, había algo que no pude descifrar de inmediato: parecía una palabra o un nombre, pero no estaba en portugués. Sabía que lo más sensato habría sido tomar la moto y marcharme de allí, pero algo me mantenía atada al lugar. Era como si una mano invisible estuviera sujetando mis pies al suelo. El viento frío cortaba mi rostro, y juraría que escuché algo, muy bajo, proveniente del interior de la casa. Parecía el sonido de pasos ligeros, como si alguien caminara descalzo sobre un piso de madera. Me quedé mirando la puerta, sin poder apartar la mirada, hasta que se abrió,
pero solo un poco, lo suficiente para dejar ver un rayo de luz. «Hola, tu comida está aquí», traté de decir, pero mi voz sonó débil, casi temblorosa. Esperé alguna respuesta, pero lo que vino fue un chirrido, como si alguien estuviera empujando la puerta para abrirla más. Y fue ahí cuando lo vi. Una mano. Solo una mano saliendo por la rendija de la puerta, pálida, con dedos largos y uñas rotas, que agarró el paquete de comida. La persona, o lo que fuera, no dijo nada, no mostró su rostro, solo tomó el pedido y cerró la puerta lentamente, con un sonido que parecía resonar por el pasillo. Debería haberme ido en ese momento, pero la curiosidad pudo más. Saqué el celular y di unos pasos hacia un lado, tratando de mirar por la ventana rota. Fue cuando vi una sombra moverse por dentro, muy rápido, casi imposible de seguir con los ojos. Intentaba ver mejor a través del vidrio roto. La luz de la vela temblaba allí dentro, creando sombras que danzaban por las paredes. Fue entonces cuando noté algo perturbador. La sala estaba completamente vacía, sin muebles, sin nada que indicara que alguien realmente vivía allí. Excepto por una silla en el centro de la habitación, mirando hacia la puerta, y un espejo enorme apoyado contra la pared de fondo. La sombra que había visto antes parecía haber desaparecido, pero mi intuición me decía que algo o alguien aún estaba allí. Todo mi cuerpo gritaba por salir corriendo, pero, de nuevo, esa sensación de que debía quedarme me mantenía en el lugar. Mientras intentaba decidir qué hacer, mi celular vibró en mi mano, sacándome un suspiro nervioso. Era un mensaje de la aplicación, confirmando que la entrega había sido completada. Extraño, porque no había tocado nada. ¿Qué es esto?, pensé, al notar que había un archivo adjunto en el mensaje, una foto. Mis manos temblaban mientras abría la imagen, y lo que vi me hizo congelarme. Era una foto mía, tomada en ese preciso momento, desde afuera de la casa. En la imagen, yo estaba mirando la ventana, pero lo que me dejó petrificada fue el reflejo en el vidrio. Detrás de mí, había una figura alta, con ojos brillantes y una expresión que jamás podría describir con palabras. Mi cuerpo se paralizó por completo. Cada músculo parecía estar rígido mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Era imposible, pero al mismo tiempo tan real que sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Con un gran esfuerzo, me giré bruscamente, esperando ver algo o a alguien detrás de mí, pero la calle estaba vacía. El viento había parado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración agitada. Mis manos aún sujetaban el celular, y mis dedos temblaban tanto que casi no podía presionar los botones. Comencé a caminar hacia atrás, alejándome de la casa, pero no podía apartar la mirada de la ventana. La sensación de estar siendo observada era insoportable, como si 1000 ojos estuvieran clavados en mí. Fue entonces cuando la puerta de la casa se cerró de golpe, con un estruendo tan fuerte que parecía un trueno. El sonido resonó por la calle, haciéndome saltar y casi dejar caer el celular. No esperé a ver qué sucedía después. Corrí como nunca en mi vida, ignorando la moto y dejándola atrás. Cada paso parecía más pesado, como si algo intentara jalarme de regreso, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante. Cuando finalmente llegué a la esquina, miré hacia atrás y vi la casa completamente oscura, como si nada hubiera pasado. Era como si me estuviera desafiando, una presencia silenciosa que sabía que no volvería. Temblaba mientras seguía corriendo hasta encontrar un lugar seguro. Finalmente, me detuve en una plaza unas cuadras más adelante, donde había algunas personas sentadas en los bancos, conversando. La presencia de otros seres humanos me trajo algo de alivio, pero mi cuerpo aún estaba en alerta, como si algo pudiera alcanzarme en cualquier momento. Respiré profundo e intenté pensar en qué hacer. La moto seguía allí, pero la idea de regresar a esa casa me daba escalofríos. Decidí llamar a un compañero de trabajo y pedir ayuda. Le expliqué de forma apresurada y confusa lo que había pasado, y él aceptó ir por la moto por mí. ¿Estás bien?, me preguntó, con preocupación genuina en su voz. Mentí, diciendo que sí, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, el sueño parecía imposible. Cerré los ojos por un momento y vi la imagen del reflejo en el vidrio,
esos ojos brillantes que parecían perforar mi alma. Borré el mensaje y la foto del celular, pero seguían grabadas en mi mente, como una cicatriz. Al día siguiente, pedí a la aplicación que nunca más me asignaran entregas en esa zona y evité pasar por allí a toda costa. Hasta hoy, no puedo explicar lo que ocurrió en esa casa. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Algo sobrenatural? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Lo que sí sé es que, cada vez que entrego un pedido y veo una casa mal iluminada o una dirección extraña, siento ese mismo escalofrío en la nuca. No puedo evitar recordarlo. Tenía 24 años en ese entonces, trabajando como repartidor en una pizzería en un pueblo del interior de Sao Paulo. Era un trabajo sencillo, pero suficiente para pagar mi alquiler y conseguir algunas pizzas gratis al final del turno. Las noches eran tranquilas, casi monótonas, salvo los viernes, cuando la ciudad parecía despertarse para disfrutar del fin de semana. Esa noche en particular, era una simple jueves, y el reloj marcaba casi la medianoche. Estaba a punto de cerrar el último pedido e irme a casa, cuando de repente sonó el teléfono. El gerente atendió y me llamó, diciendo que era un pedido algo extraño, pero que el cliente insistía en que solo yo podía entregarlo. El hombre del otro lado de la línea tenía una voz grave, casi ronca, y pidió algo poco común: quería medio kilo de carne cruda para hacer hamburguesas. Me quedé confundido, ya que la pizzería no vendía carne por separado, mucho menos cruda. Cuando le expliqué esto, simplemente se rió de una manera que me puso incómodo y dijo que pagaría el doble, siempre y cuando se entregara esa misma noche. Yo debía llevar la carne a una finca en la zona rural, en una dirección que dictó pausadamente, como si saboreara cada palabra. Mi curiosidad venció al malestar y acepté, pensando que sería solo un trabajo excéntrico de alguien rico o raro. Después de conseguir la carne en un supermercado 24 horas, tomé mi moto y puse la dirección en el GPS. Estaba lejos, mucho más que cualquier otra entrega que había hecho antes. Las calles de la ciudad dieron paso a caminos de tierra, y las luces de los postes desaparecieron, reemplazadas por el débil resplandor del faro de mi moto. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el sonido del motor y el canto de los grillos. El GPS indicaba que la finca estaba a algunos kilómetros, pero ya me sentía incómodo. El aire parecía más denso, como si la propia noche intentara advertirme de regresar. Cuando finalmente llegué, la finca parecía sacada de una película de terror. La puerta de hierro estaba torcida, oxidada, y crujía con el viento. La casa principal era vieja y destartalada, con ventanas oscuras como ojos muertos. Parecía abandonada, pero una tenue luz de una lámpara titilaba en el porche. Estacioné la moto y me acerqué a la puerta, vacilando por un momento antes de golpear. El sonido de la madera resonó en el silencio, pero nadie respondió. Estaba a punto de regresar cuando escuché pasos lentos y pesados acercándose. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto, delgado y pálido, con ojos hundidos que parecían ver más de lo que deberían. No dijo nada, solo me miró y extendió la mano para la bolsa. Le entregué la bolsa, pero su silencio me incomodaba. Incluso después de recibir la carne, no dijo gracias ni cerró la puerta. Se quedó allí, parado, mirándome como si esperara algo. ¿Necesita algo más?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él negó lentamente con la cabeza, pero antes de que pudiera darme la vuelta, habló por primera vez. «Puedes esperar ahí. Quiero verificar si todo está bien». La forma en que pronunció bien me dio escalofríos. Se dio la vuelta y entró en la casa con la bolsa, dejando la puerta entreabierta. Contra mi instinto, me quedé allí, tratando de ver algo en el interior oscuro, pero la luz de la lámpara apenas iluminaba el lugar. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto ahogado, como el de un niño, provenía de algún lugar dentro de la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se volvió más claro, como si se estuviera acercando. Mi corazón se aceleró y comencé a pensar en 1000 posibilidades. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el hombre regresó, ahora con la bolsa vacía. «Todo está bien», dijo,
con una sonrisa que no combinaba con sus ojos fríos. Quería preguntar sobre el sonido, sobre el niño, pero mi boca parecía estar trabada. Él notó mi incomodidad y dio un paso adelante. ¿Algo más? Su pregunta sonó casi como una amenaza, y en ese momento supe que era mejor irme. Salí apresurado, tratando de parecer más tranquilo de lo que realmente estaba, pero mi mente no podía apagar ese llanto ahogado. Subí a la moto, y mientras arrancaba, escuché un sonido seco, como una puerta cerrándose con fuerza por dentro. La sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Miré atrás y, a través de una de las ventanas sucias de la casa, vi algo que casi me hizo detener el corazón. Un niño, con la cara pálida y los ojos muy abiertos de terror, me miraba directamente. Parecía estar tratando de decir algo, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano grande y huesuda lo jaló hacia adentro y desapareció en la oscuridad. Quería irme, olvidar todo eso, pero no pude. Mi conciencia pesaba demasiado. Saqué el celular y llamé a la policía, relatando todo lo que había visto. Me pidieron que esperara cerca de la carretera principal, así que regresé unos kilómetros y me quedé en el arcén, mirando el horizonte oscuro mientras esperaba. Mi mente daba vueltas con preguntas: ¿quién era ese hombre? ¿Qué hacía con ese niño? ¿Debería haber entrado en la casa? Antes de que pudiera entrar en pánico, las luces rojas y azules de un patrullero aparecieron a lo lejos, trayéndome un breve alivio. 2 policías bajaron del patrullero. Les expliqué lo sucedido y señalé la dirección de la finca. Parecieron escépticos, pero prometieron investigar. Me quedé en el coche con uno de ellos, mientras el otro se dirigía a la casa. El silencio en la patrulla era abrumador. La sensación de que algo horrible estaba pasando no me dejaba en paz. Después de algunos minutos, el policía en el radio dijo que estaba regresando. Cuando entró en el patrullero, su expresión era seria, pero simplemente dijo: no hay nadie allí. La casa está vacía. Me negué a creerlo. Insistí en que vi al niño y al hombre. Conté sobre el llanto, la mirada aterrorizada del niño, e incluso sobre el pedido extraño de carne cruda. Pero ellos no parecían tomarme en serio. La casa parece abandonada desde hace años, dijo uno de ellos. Si viste algo, tal vez fue alguien que irrumpió, pero no hay señales de niños o de ese hombre. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo podía ser eso posible? Sabía lo que había visto. Me ofrecieron un aventón de regreso a la ciudad, pero rechacé la oferta. No quería estar cerca de ellos ni un segundo más. Tomé mi moto y me fui, con la sensación de que había fallado al no ayudar a ese niño. Los días siguientes fueron una tortura. Regresé al trabajo, pero no podía dejar de pensar en esa noche. La imagen del niño mirándome por la ventana aparecía siempre que cerraba los ojos. Intenté olvidar, pero las preguntas me perseguían. ¿Quién era el hombre? ¿Qué hacía en esa finca? Y, sobre todo, ¿qué pasó con ese niño? Traté de buscar información por mi cuenta, pero la finca no aparecía en ningún registro reciente. Era como si el lugar no existiera. Algunas semanas después, recibí una llamada anónima en mi celular. La voz era la misma que había hecho el pedido esa noche, pero esta vez sonaba aún más ronca, casi susurrante. Gracias por entregar. Estuvieron satisfechos, dijo, seguido de una risa baja y perturbadora. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mis dedos temblaban mientras intentaba devolver la llamada, pero el número no existía. Me quedé en silencio durante un largo rato, mirando el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Nunca más supe nada de la finca, del hombre, ni del niño. Pero a veces, tarde en la noche, siento como si me estuvieran observando. Y eso, sinceramente, es lo que más me asusta. Trabajo como conductor de entrega desde hace más de 5 años y ya he visto de todo: pedidos extraños, lugares aterradores, gente rara. Pero lo que sucedió aquella noche me afectó de tal manera que aún hoy me da escalofrío solo de recordarlo. Era un viernes cualquiera, cerca de las 11 de la noche.
Ya estaba pensando en terminar las entregas cuando recibí un último pedido en la aplicación. Era una entrega para un motel en las afueras de la ciudad, un lugar del que apenas sabía que existía. El nombre era algo genérico, como Motel Paraíso, pero las reseñas, bueno, eran terribles. Lugar siniestro, no vaya solo, debería ser demolido. Normalmente habría ignorado todo eso, pero el pago era bueno, así que acepté. Conduje unos 20 minutos hasta llegar allí. Tan pronto como vi el lugar, me arrepentí. El motel era horrible, parecía sacado directamente de una película de terror de los años 80. Las luces del letrero parpadeaban de forma irregular, algunas letras ni siquiera se encendían. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un coche viejo cubierto de polvo en un rincón. El edificio tenía ventanas rotas, cortinas rasgadas y una sensación general de abandono. Revisé el pedido en la aplicación y noté algo extraño. El cliente especificaba que debía entrar en el vestíbulo para entregar la comida. Me pareció raro, ya que normalmente entrego en la puerta o en el portón. Intenté llamar para confirmar, pero el número estaba fuera de servicio. Decidí entrar de todos modos, total, ya estaba allí y quería terminar rápido. Cuando bajé del coche, el silencio me sorprendió. No era el tipo de silencio normal de un lugar vacío, sino un silencio pesado, como si hasta el viento tuviera miedo de pasar por allí. El suelo del estacionamiento estaba lleno de hojas secas y colillas de cigarro, algunas tan viejas que ya se habían descolorido. Crucé el estacionamiento mirando a los lados, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba. Cuando llegué a la puerta del vestíbulo, tuve que hacer un poco de fuerza para abrirla. El picaporte estaba frío y pegajoso, como si nadie lo hubiera tocado en meses. Adentro, el olor a moho y madera podrida casi me hace atragantarme. El vestíbulo era aún peor que el exterior. Había un mostrador de recepción en una esquina, pero estaba vacío y el timbre de atención parecía oxidado. En el suelo, una capa fina de polvo cubría todo, excepto por algunas marcas de pasos que iban y venían en direcciones aleatorias. Era extraño, las huellas parecían recientes, como si alguien hubiera estado allí no hace mucho. Miré alrededor, llamando al cliente, pero mi voz resonó de una manera perturbadora. Fue entonces cuando noté que había una cámara de seguridad en la esquina de la sala, apuntando directamente a la puerta. La luz roja parpadeaba, indicando que estaba funcionando. No sabía si eso me tranquilizaba o me ponía más nervioso. Me acerqué al mostrador, aún sosteniendo la bolsa de comida. En el fondo, esperaba encontrar una nota o algo que explicara lo que estaba sucediendo, pero solo había una vieja agenda telefónica y un llavero con varias llaves oxidadas. El aire allí dentro estaba pesado, húmedo, como si el lugar no hubiera visto ventilación en años. Intenté llamar de nuevo, pero mi voz parecía más débil con cada intento. Fue cuando escuché un ruido. Era sutil, casi imperceptible, como el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Por instinto, miré a la cámara. La luz roja seguía parpadeando, pero ahora parecía más amenazante que reconfortante. ¿Alguien me estaba observando? Decidí que ya había llegado demasiado lejos. Puse la bolsa en el mostrador y comencé a darme la vuelta para irme. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, una puerta entreabierta al fondo del vestíbulo. De allí salía una luz débil, titilante como una vela, y el sonido del rasguido se hizo más claro. Contra mi voluntad, mis pies se movieron hacia esa puerta, mientras mi mente gritaba para que me diera la vuelta. El picaporte de la puerta estaba caliente, diferente al resto del lugar. La abrí despacio, tratando de no hacer ruido, y me encontré con un pasillo largo y estrecho. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgastado, con manchas oscuras que parecían moho o algo peor. Al final del pasillo, la luz oscilaba y el sonido del rasguido parecía venir de detrás de una de las puertas cerradas. Mis pasos resonaban por el pasillo, aunque intentaba caminar lo más silenciosamente posible. Cada paso parecía amplificar el sonido del rasguido, como si me estuviera invitando a acercarme más. Miré las puertas mientras pasaba, todas numeradas, pero algunas estaban completamente destruidas, con agujeros lo suficientemente grandes como para pasar un brazo.
Era imposible no imaginar lo que había sucedido allí. Cuando llegué a la puerta de donde venía la luz, noté que estaba entreabierta, pero el sonido del rasguido había parado. Me quedé allí parado, con la mano temblando en el picaporte, reuniendo coraje para mirar. Finalmente, empujé la puerta con cautela y asomé la cabeza. Era una habitación pequeña y tremendamente desordenada. El colchón estaba en el suelo, con manchas que preferí no identificar. Había ropa esparcida por todos los rincones, algunas tan viejas como el propio motel. El olor era casi insoportable, una mezcla de moho y algo en descomposición. Pero lo que me hizo congelarme fue lo que estaba en el centro de la habitación, una vieja televisión de tubo, encendida, pero sin imagen, solo estática. A su lado, una bandeja de comida vacía, como si alguien acabara de comer. Antes de que pudiera procesarlo, sentí un escalofrío en la nuca. La sensación clara e inconfundible de estar siendo observado. Me di la vuelta rápidamente, casi tropezando con mis propios pies, pero el pasillo estaba vacío. La luz de la televisión detrás de mí proyectaba sombras extrañas que danzaban en las paredes de la habitación. Fue entonces cuando noté un detalle que había ignorado antes. Al lado del colchón, había una libreta abierta. Me acerqué con cuidado, tratando de ignorar el creciente sonido de estática en la televisión. Las páginas estaban llenas de garabatos desconectados, dibujos de ojos que parecían mirarme y frases repetidas como un mantra: te veo, no salgas. Mis dedos temblaban tanto que casi dejó caer la libreta. De repente, el sonido de la televisión cambió. Ya no era solo estática, ahora parecía el murmullo de una voz, baja y apagada, como si alguien tratara de hablarme a través de ella. El impulso lógico fue salir corriendo, pero mis pies estaban pegados al suelo. La curiosidad morbosa me hizo mirar hacia la televisión. Por un breve instante, la estática formó una imagen, el pasillo, el mismo por el que había venido, pero esta vez con una figura parada al fondo. Era alguien alto, inmóvil, con una cara indistinta debido a la mala calidad de la transmisión. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla volvió a la estática y el murmullo se detuvo. El silencio volvió, pero ahora era ensordecedor. Mi respiración estaba entrecortada y mis manos sudaban tanto que casi dejó caer la libreta otra vez. Decidí que no iba a quedarme allí ni un segundo más. Salí del cuarto casi corriendo, pero cuando llegué al pasillo, sentí que algo había cambiado. La luz al final, que antes era tenue, ahora estaba apagada, sumiendo el pasillo en una oscuridad casi total. Saqué mi celular y encendí la linterna, pero la luz parecía más débil de lo normal, como si ese lugar estuviera absorbiendo la energía. Caminé rápidamente hacia la salida, tratando de no mirar las puertas a mi alrededor, pero tuve la sensación de que algo o alguien caminaba detrás de mí. No tenía valor para mirar. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, casi lloro de alivio al ver que la puerta de salida aún estaba abierta. Pero en cuanto pasé por el umbral, escuché el ruido de pasos pesados corriendo detrás de mí. No lo pensé ni un segundo, corrí hacia mi coche y cerré la puerta con fuerza, asegurándola de inmediato. Encendí el motor temblando, mis ojos fijos en el retrovisor. No había nada allí, pero no podía convencerme de que estaba solo. Cuando finalmente salí de ese lugar, juré que nunca más aceptaría un pedido sin verificar la dirección antes. Sin embargo, mientras conducía de regreso a casa, recibí una notificación en la aplicación: pedido entregado con éxito. Y gracias. Yo no había marcado como entregado. Llegué a casa aún temblando, mi cuerpo entero adolorido de tanto contener la tensión. Cerré todas las puertas, algo que nunca hacía, y me fui directo a la ducha, tratando de deshacerme de esa sensación de estar siendo observado. Mientras el agua caliente caía, comencé a racionalizar lo que había sucedido. Tal vez la figura en la TV fue solo una coincidencia, tal vez los pasos fueron ecos de los míos. Pero había algo que no podía explicar: ¿quién marcó el pedido como entregado? ¿Quién estaba en ese lugar? Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en el pasillo, inmóvil, mirándome. A la mañana siguiente, decidí contarle lo ocurrido a un amigo que también hace entregas. Él escuchó todo en silencio, con el rostro serio. Cuando terminé,
me dijo algo, amigo, ese motel cerró hace años. Se convirtió en un lugar de encuentro para cosas raras, ¿sabes? He oído que, a veces, la gente desaparece allí. Y lo del aplicativo, no confío, hay relatos de pedidos falsos, gente armando trampas para los repartidores. Fui a buscar más información y descubrí que el lugar había sido escenario de crímenes extraños antes de cerrar. Aún hoy, no sé quién o qué estaba en ese motel, pero una cosa te aseguro, nunca más me acerco a ese lugar. Trabajo como repartidor de supermercado desde hace poco más de 2 años y siempre lo he considerado un trabajo tranquilo, a pesar de las horas irregulares. Mi nombre es Rodrigo, tengo 28 años y en ese tiempo solía tomar los turnos nocturnos porque, además de ser más tranquilos, las propinas solían ser mejores. Esa noche, ya casi medianoche, recibí un pedido. Un destino en un barrio residencial apartado, de esos en los que las calles son tan silenciosas que hasta se puede oír el sonido de un grillo. El pedido era raro, 2 kilos de carne cruda y una botella grande de alcohol al 70. Normalmente, no lo pensaría 2 veces, pero algo en ese pedido ya me parecía extraño. ¿Quién necesita carne cruda y alcohol en plena madrugada? A pesar de lo raro que me pareció, acepté el pedido. Era el último de la noche, y solo quería terminar rápido para irme a casa. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de árboles altos que hacían que las sombras parecieran aún más densas. Cuando llegué, me di cuenta de que todas las ventanas tenían cortinas gruesas y estaban cerradas. La iluminación exterior era mínima, salvo por una lámpara amarillenta colgada en la entrada, que parpadeaba de vez en cuando, dándole un aire siniestro a la fachada. Toqué la puerta y esperé. Nada. Después de unos segundos, toqué más fuerte. Fue entonces cuando escuché unos pasos rápidos, como si alguien hubiera corrido hasta la puerta, pero no la abrió de inmediato. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero traté de no dejar que mi nerviosismo se notara. Después de lo que me pareció una eternidad, la puerta se abrió solo lo suficiente para que pudiera ver un ojo espiando por la rendija. Era un hombre de mediana edad, con el rostro parcialmente oculto por la sombra. Estaba visiblemente agitado, respirando rápido, como si hubiera corrido una maratón. «Déjalo ahí en la puerta», dijo, con voz temblorosa y baja, pero firme. Intenté ser educado, como siempre hacía. «Claro, señor, pero necesita firmar aquí en la app». Él dudó, miró rápidamente hacia atrás, como si estuviera verificando algo, y luego volvió a hablar. «No puedo». «Déjalo ahí, por favor». Eso me incomodó. Era política del supermercado garantizar la entrega con una firma en pedidos así. Me quedé parado allí unos segundos, tratando de decidir qué hacer. Fue entonces cuando algo dentro de la casa hizo un ruido fuerte, como si algo pesado se hubiera caído. El hombre giró la cabeza de repente y susurró casi inaudible: «Mierda». Mi instinto me decía que debía dar media vuelta y salir de allí, pero, por otro lado, la curiosidad comenzó a ganar terreno. «¿Está todo bien, señor?», me atreví a preguntar. Él no respondió. Solo cerró la puerta bruscamente en mi cara. Me quedé allí, parado en el silencio, tratando de entender qué acababa de pasar. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en mi pecho. Decidí dejar el pedido en la puerta, como me pidió, pero algo me decía que esa entrega no era solo rara, sino peligrosa. Me di la vuelta para irme, pero algo me decía que debía mirar atrás, como si mis sentidos estuvieran gritando que me estaban observando. Cuando miré, vi que la cortina de una de las ventanas del piso superior se movió ligeramente. La luz dentro estaba apagada, pero tuve la impresión clara de que alguien estaba allí, mirándome fijamente. Fue rápido, tal vez solo cosa de mi cabeza, pero ese frío en el estómago no se iba. A esa altura, mi corazón latía desbocado, y solo quería volver al coche. Saqué el celular para anotar mentalmente la dirección, por precaución. Algo en esa casa no tenía sentido, y quería recordar dónde era, por si necesitaba hablar de eso después. En el camino de vuelta a casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido.
Había algo en el comportamiento de ese hombre, en esa prisa por deshacerse de mí, que me dejaba inquieto. ¿Por qué estaba tan agitado? ¿Y ese ruido? Traté de pensar racionalmente, tal vez solo era alguien raro, con manías extrañas. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí no podía ignorar la sensación de que algo peor estaba sucediendo allí. Cuando llegué a casa, decidí buscar la dirección en Google, por mera curiosidad. Una de las primeras cosas que apareció fue una noticia sobre un caso de personas desaparecidas en la zona, de unas semanas atrás. ¿Y sabes qué fue lo más aterrador? La dirección que acababa de visitar estaba mencionada en el artículo. Leí y releí el artículo, tratando de absorber cada detalle. Era sobre una pareja joven que había desaparecido después de una noche de celebración con amigos. El último lugar donde fueron vistos era exactamente en esa calle donde hice la entrega. El artículo mencionaba que los vecinos habían reportado ruidos extraños provenientes de la casa, pero no se había encontrado ninguna evidencia concreta. Me quedé paralizado frente a la pantalla. ¿Sería solo una coincidencia? Tal vez el hombre que abrió la puerta no tuviera nada que ver con el caso. Pero, al mismo tiempo, algo me decía que acababa de cruzarme con algo mucho más grande y más oscuro de lo que podía imaginar. Pasé el resto de la noche buscando más información en Internet. Descubrí que la casa había sido alquilada recientemente y nadie sabía con certeza quién vivía allí. Algunos vecinos comentaron que el lugar tenía un historial extraño, con moradores que nunca se quedaban mucho tiempo. Una cosa era cierta, esa sensación de que algo no estaba bien no era solo paranoia mía. La idea de que mi entrega podría haber sido un detalle en un crimen me dejó nauseado. Y entonces, recordé la carne cruda y el alcohol. ¿Quién, en su sano juicio, compraría esos productos a medianoche? El pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Tendría el pedido algo que ver con las personas desaparecidas? A la mañana siguiente, desperté con esa sensación extraña aún pegada a mí. Me quedé pensando si debería contarle a alguien lo que había pasado, pero una parte de mí temía parecer paranoico o meterme en problemas. Llamé a mi compañero de trabajo, Rafael, que también hace entregas, para ver qué opinaba. Cuando terminé de contarle la historia, se quedó en silencio por un momento. Amigo, eso es raro, pero ¿sabes qué es lo más extraño? La semana pasada hice una entrega en esa misma dirección. También fue tarde de la noche y el pedido era parecido, carne y alcohol. Esto no puede ser una coincidencia. Traté de ocultar mi nerviosismo, pero Rafael lo notó. Mira, si fuera tú, me mantendría alejado de eso. Hay gente demasiado rara por ahí. Aún así, no pude dejarlo pasar. Durante mi descanso, manejé hasta la calle donde estaba la casa, intentando observar desde lejos sin llamar la atención. No parecía haber movimiento, pero noté algo que no había visto antes. Al lado del garaje había una pequeña pila de bolsas negras, de esas que se usan para la basura. Pero estaban muy bien cerradas, con nudos apretados y cuidadosamente apiladas. Me quedé allí, parado en el coche, intentando decidir si debía bajar o no, cuando de repente la puerta principal se abrió. Era el mismo hombre de la noche anterior, pero no parecía tan agitado ahora. Al contrario, estaba demasiado tranquilo. Miró a su alrededor, como si estuviera asegurándose de que no había nadie cerca, antes de tomar una de las bolsas y llevarla hacia adentro. Fue en ese momento que supe que algo estaba muy, muy mal. En ese instante, cada instinto en mi cuerpo me gritaba que debía irme de allí, pero mi curiosidad pudo más. Decidí que necesitaba entender qué estaba pasando, así que tomé una decisión arriesgada, salí del coche y caminé discretamente hasta el otro lado de la calle, donde había algunos árboles que podrían esconderme. Observé la casa durante unos minutos. No parecía haber nada fuera de lo común, hasta que, de repente, una sombra pasó rápidamente por una de las ventanas del piso superior. No era el hombre, de eso estaba seguro. Era algo más pequeño, más ágil. Mi corazón se aceleró. ¿Quién más estaría en esa casa? ¿Y qué estaba sucediendo allí dentro? Decidí llamar a la policía. Les expliqué todo lo que había visto y mencioné los casos de personas desaparecidas.
La atendiente parecía escéptica al principio, pero me aseguró que enviaría una patrulla para investigar. Mientras esperaba, seguí observando desde lejos, pero comencé a sentir un miedo irracional. Algo en esa casa parecía estar mal de una manera que no podía explicar. Las sombras, el silencio denso, y ese hombre que parecía vivir entre la paranoia y una calma extrema. Después de unos 15 minutos, vi las luces de una patrulla acercándose y mi alivio fue inmediato. Finalmente, alguien descubriría lo que estaba pasando allí. La patrulla se detuvo frente a la casa y 2 policías bajaron. Observé a distancia, intentando no ser visto. Golpearon la puerta, pero no hubo respuesta. Uno de ellos fue hacia el lateral de la casa, mientras el otro seguía golpeando y llamando. De repente, escuché un grito ahogado proveniente del interior, seguido por el sonido de algo rompiéndose. Los policías no dudaron y forzaron la puerta. No pude evitar acercarme y me escondí detrás de un árbol para ver mejor lo que sucedía. El silencio que siguió fue aún más aterrador que cualquier ruido. Minutos después, vi a los policías salir, uno de ellos con una expresión pálida, casi como si estuviera en shock. El otro hablaba frenéticamente por el radio, pidiendo refuerzos. No pude escuchar todo, pero algunas palabras llegaron hasta mí: bolsas, sangre. Fue suficiente para hacerme temblar las piernas. Bloquearon la entrada de la casa y comenzaron a alejar a los pocos curiosos que se habían acercado. Sabía que debía irme antes de que me preguntaran qué hacía allí, pero la curiosidad seguía carcomiéndome por dentro. Al día siguiente, comenzaron a circular las noticias. El hombre había sido arrestado, y la policía encontró pruebas que vinculaban la casa con al menos 3 casos de personas desaparecidas. Las bolsas en el garaje contenían algo que nunca olvidaré: restos humanos. Descubrieron que el alcohol y la carne cruda se usaban para disimular el olor y simular actividades normales para desviar la atención de los vecinos. Lo más perturbador: un policía reveló que el hombre había hecho más pedidos como ese antes, siempre en medio de la noche, a diferentes repartidores. Nunca entendí por qué no me pasó nada esa noche, pero aún hoy, cuando paso por una casa aislada, siento un escalofrío y pienso en lo cerca que estuve de algo horrible.